Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Génesis. Nos encontramos ya entrando al capítulo 7. Hemos visto cómo Dios le dio a Noé las medidas. Le dijo cómo tenía que hacer el arca, le dijo cuáles eran las medidas. Y en el versículo 22 del capítulo 6 termina el capítulo diciendo: y lo hizo así Noé. Noé, no se equivoque que es Noé, no Moisés. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme algunas cosas, unas cosas sí y otras cosas no. ¿Cómo? Todo lo que Dios le mandó. Pregunto en esta mañana, querido hermano, ¿usted está haciendo lo que Dios le manda? ¿O estamos pensando que solo puedo cumplir una parte sí y la otra no? Si Noé cumple solo una parte de lo que Dios le manda hacer, ¿será que el arca hubiera quedado buena? Tenía que hacerla exactamente como Dios le mandó. Eso es lo que espera Dios de nosotros como cristianos, que hagamos exactamente como Él nos manda. Hermano, es que yo oro en la casa, yo leo la Biblia en la casa y por eso no me congrego. Haga lo que Dios le manda hacer. Mire lo que dice el texto: todo lo que Dios le mandó. No podemos cumplirle a Dios a medias. No piense eso. No piense que usted le puede cumplir a Dios a medias. Esta parte de la Biblia sí la quiero cumplir, esta otra parte no la quiero cumplir. Esta parte me parece buena de tus órdenes, esta parte no me agrada, esta parte me gusta, pero en esta no me quiero comprometer porque es que me toca esforzarme, Señor. Me toca morir a mí mismo, me toca crucificar mi ego, mi orgullo, y me toca aprender a confiar en ti para poderte obedecer. No dice eso la Biblia, dice que Noé hizo todo. O sea que no tenemos excusa nosotros. Y la tarea era que usted pusiera su nombre allí. Ponga su nombre allí y léalo con su nombre. Y lo hizo, ponga su nombre, conforme a todo lo que Dios le mandó. Que así sea. ¿Cuántos vienen con un corazón deseoso de oír a Dios? Yo en esta mañana quiero oírlo. Arrodille su corazón, incline su rostro y hable con Dios. Hable con Dios. No piense en el que está al lado, no se distraiga con pequeñeces. Que su atención esté en el grande, en el poderoso, en Dios. Concéntrese en Él en esta mañana. Concéntrense en su palabra. Concéntrese en oírle, en hablarle. Padre amado, en esta mañana arrodillamos nuestro corazón delante de ti. Dile: reconozco que te necesito. Yo reconozco que te necesito. Reconozco que quiero oírte. Reconozco que necesito tu guía, tu dirección. Reconozco que esta es tu santa palabra, Señor, y que necesito el poder del cielo para venir ante ella. Que tu Santo Espíritu, Señor, abra mi mente, abra mi corazón. Me ponga en un estado de concentración, Señor, de alerta a lo que me vas a decir. Señor, quiero que mi corazón sea un terreno fértil, donde tu palabra llega y da fruto. Fruto que permanece, no fruto sintético, no fruto que no permanece, sino un fruto que permanece en el tiempo. Y otros lo pueden ver y evidenciar de que soy hijo tuyo, de que te pertenezco a ti, de que me transformas, de que me cambias, de que me das vida en abundancia, Señor. Aquí estoy. Quiero ser transformado por el poder de tu palabra. Reconozco mi necesidad de ti. Por favor, en esta mañana, habla mi vida. Una palabra tuya me sana. Una palabra tuya me edifica. Una palabra tuya me llena de sabiduría. Una palabra tuya, Señor, la necesito en esta mañana para comprender quién eres y qué demandas de mí, Señor. Vengo ante ti con humildad. Por favor, habla mi vida. Te reconozco como mi Dios. Amén. Amén. Si usted oró pidiéndole a Dios eso es lo que Dios quiere que usted le pida, entonces se lo va a dar. Si lo hizo con sinceridad, Dios le va a hablar. Hablamos la palabra de Dios en el capítulo 7 del libro de Génesis. Génesis capítulo 7. Y vamos a evidenciar lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana.
venimos viendo que Noé construye el arca, hizo todo lo que Dios le mandó conforme a lo que Dios le mandó. Vemos que Noé no solamente se dedicó a hacer el arca, sino que también en ese tiempo estuvo, ¿qué? ¿Qué estuvo haciendo Noé? Predicando. ¿Ustedes sí vinieron hace 8 días? Alza la mano el que vino hace 8 días. Claro, ¿cierto? ¿Qué estuvo haciendo Noé? Predicando la palabra del Señor. Vemos que es un periodo donde Dios ha permitido a los hombres que escuchen el mensaje, súbanse al arca o si no, no queda nadie. El que no confía en lo que yo le estoy pidiendo que haga, va a morir, va a perecer. Confiar es un sinónimo ¿de qué? De fe. De fe. El Evangelio está retratado en Génesis 5, en Génesis 6, en Génesis 7. 3 palabras definirían este capítulo 7. ¿Cuál? Juicio. Viene un diluvio. Juicio. Pero antes del juicio Dios ha sido misericordioso y ha hablado de gracia. Gracia. El que crea el mensaje y se suba al arca se salva. Gracia. No solamente habla de juicio, sino también de salvación y de cómo la experimentan aquellos que han tenido fe y han creído. ¿Cómo están experimentando la salvación? Aquellos que han tenido fe y han creído están en un arca protegidos, navegando tranquilamente con toda la provisión que necesitaban en medio del cataclismo más grande que ha existido en la humanidad. ¿Cuál es? El diluvio. Ay, hermano, yo pensé que mi problema era más grande, más grande que el de Noé, no. Más grande que los de Job, no creo. Ay, yo pensé que esta enfermedad, que este esposo, que esta esposa, que estos hijos rebeldes eran un problema grandísimo. Miren el problema en el que estaba Noé. Un diluvio universal que rompió la tierra, que desplomó el agua del cielo y desplomó el agua que había dentro de la tierra. Eso sí era un problema tremendo. ¿Y en qué descansó Noé para pasar en medio de esa gran dificultad que fue de carácter mundial? No fue de carácter solo personal. Mi esposa, mi esposo, mi educación, mis hijos, No, el problema era de carácter universal, queridos. ¿Y qué hizo Noé? ¿Quejarse? ¿O puso su mirada donde tenía que ponerla? Puso su mirada donde tenía que ponerla, instrucciones que Dios le dio e hizo lo que quiso o lo que Dios le mandó a hacer. Usted se ha sentado en esta mañana allí escuchando a un razonero de Dios. ¿Qué va a hacer con la razón que le traigo de parte de Dios? Esta razón que le traigo de parte del Señor, usted toma la decisión. Si, como decían los abuelos, mi hijo, haga caso. Mi hijo, haga caso. Mi hijo, allá atrás, haga caso. Mi hijo, por favor, haga caso. Mi hija, haga caso, por favor. Viene el juicio. Viene el juicio. ¿Tienes la evidencia de que eres un creyente genuino y que estás dentro del arca? ¿O eres un simpatizante más que simplemente un día hizo una oración y dijo, Señor, ven a mi vida, pero no has experimentado la vida en abundancia? ¿No has experimentado la vida eterna? ¿No has experimentado un Dios que viene constantemente a un encuentro contigo y te da dirección todos los días para que hagas lo que Él te manda hacer y no lo que te viene en gana? Ese es el mensaje de Noé. En el capítulo 7, sí, viene un diluvio, pero también vinieron las palabras de salvación, pero también vino la experiencia de esa salvación en quienes son salvos. ¿Cuál es la experiencia? Ver cómo desciende el juicio sobre los demás, pero sobre ellos no cayó. Queridos, esa es la evidencia de los salvos. La pregunta es, ¿eres creyente? ¿Tu fruto evidencia de que eres cristiano? ¿Realmente eres cristiano? ¿Amas lo que Dios ama? Noé está en el arca. Piensa en eso, pasando el cataclismo más grande del universo. No hay otro. ¿Cuántas muertes hubieron? Más que en la Segunda y Primera Guerra Mundial, créalo, más que en el COVID. Pero también que manifiesta el capítulo 7, entrando al 8. No solamente juicio, no solamente gracia, salvación para los que creen, sino también
una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Querido, hoy es el día de una nueva oportunidad para usted. Hoy es el día en que Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? Entremos en materia. Versículo 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa. ¿Dónde? Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Uy, querido, esto es tremendo. ¿Quién era el único que creía, que confiaba? ¿Quién? Noé. ¿En cuál generación? En esa que fue destruida. Yo le hago una pregunta, que en el juicio que viene, el Señor lo mira a usted y a su familia no como los únicos justos, que usted pueda alcanzar a otros. Hay algo que me llama la atención. ¿Qué le dijo Dios a Noé? ¿Qué le dijo, iglesia? Mira el versículo 1, ¿qué le dijo? La primera parte. Entra tú. Entra tú. ¡Qué palabra tan tremenda! Entra tú. Tú. Porque si no has entrado tú, ¿cómo va a entrar tu familia? Es que yo estoy orando porque mi papá y mi mamá vayan al cielo. Y tú ya sabes si tienes el pasaporte del cielo. No tengo la seguridad. Vas a la iglesia, te congregas, lees la Biblia, te disipulas. No, pero quiero que ellos sean salvos. ¿Y tú qué? ¿Tú crees que esa oración la está escuchando Dios? Porque Dios oye la oración de sus hijos, de los que tienen a Cristo adentro en su corazón. Hay gente que anda orando por la salvación y porque el otro sea santo, despreocupado por su salvación personal y por su santificación, el fruto que identifica que realmente es salvo. Entra tú. Esa invitación que Dios le hace a Noé sigue firme y vigente el día de hoy. El Señor Jesucristo dice, todo aquel que tiene hambre y sed, venga y beba, que yo le doy gratuitamente. El Señor Jesucristo sigue con la invitación en pie. Vengan a mí y coman y beban. Yo les doy vida en abundancia. Todo aquel que cree en mí, que esté muerto, vivirá. El Señor Jesucristo sigue diciendo, entren, vengan. Queridos, la invitación sigue vigente, sigue en pie. No ha visto ningún otro justo, dice Dios, en esta generación. En esta, ¿cuántos justos habrán? Como en el tiempo de Noé muchos se perdieron, en esta generación muchos se perderán. Pocos contestan al llamado de Dios para hacer lo que Dios les demanda hacer. Versículo 2. De todo animal limpio, ¿qué dice? De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho. Sígame en la lectura, no se pierda la lectura porque Dios le habla a través de la Biblia. Abra la Biblia y Dios le va a estar hablando en esta mañana. De todo animal limpio tomarás ¿cuántas? 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. Cuando ustedes han estudiado Noé, ¿cierto? A veces en la escuela dominical, ¿cuántos animalitos entraban? De 2 en 2 y decían adiós, ¿cierto? Pero acá me está diciendo que unos entraron de 7. ¿Qué pasó? ¿Hay contradicción en la Biblia? No. El mismo texto, cuando usted va mirando y lo va leyendo, le va a revelar, le va a aclarar, le va a iluminar de que eran de parejitas de aquellos que no eran limpios. Pero de los animales para el sacrificio se necesitaban más. Entonces por eso acá habla de 7. Versículo 3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Por qué 7? Acuérdese que también había sacrificio de ¿qué? De aves, ¿cierto? De las tórtolas. Continuemos, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra
todo ser viviente, todo ser viviente. ¿Qué significa todo ser? Todo ser es, todo ser. Sí. Entonces, a veces a uno le hacen preguntas, hermano, que uno dice, yo no sé si responder o no sé si reírme. Porque uno no sabe si la... Sí, claro, le hacen una pregunta. Michael, ¿cómo vas a decir eso? Sí, hermano, ¿a usted no le ha pasado? Porque usted no sabe si se la están haciendo por ofender, por molestar. ¿Pastor, Adán tenía ombligo? Hermano. Pastor, ¿por qué no subió al arca tiburones? ¿Por qué no subió al arca un pulpo? ¿Y las truchas? ¿Por qué no subió pescados? Hermano, ¿cierto? Yo creo que, hermano, lea el texto y me cuenta. Pues porque están en el agua, hermano, sobreviven. Pero sobrevivieron al diluvio. Muchos no sobrevivieron al diluvio. Todo ser viviente que dijo el Señor que hice va a recibir juicio. Todo ser viviente que dice va a recibir juicio. Versículo 5, léalo con su nombre. ¿Qué dice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. Hermano, ¿qué le dijo Dios en esta mañana? ¿Qué nos dijo? Si usted escuchó bien la voz de Dios en esta mañana, diciendo, haga caso, mano, haga caso. Dígame, Michael, haga caso. Michael, eso es lo que me está diciendo el texto. Joel, haga caso. Tomás, haga caso. Huguito, haga caso. Allá Oscar, Steven, Julián, haga caso. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. ¿No lo está escuchando con plena claridad? Termina el versículo 6 del capítulo 20, con el versículo 22, diciendo, Noé hizo todo lo que Dios le dijo. ¿Y cómo está diciendo ahora en el 5 del capítulo 7? Noé hizo caso. No hizo más ni hizo menos. Hizo lo que le mandaron a hacer. No hizo más, no hizo menos. Hizo lo que le mandaron a hacer. No hizo una parte. Yo cumplo con una parte, oro en mi casa. Cumpla el resto, congréguese. Yo cumplo con una parte. No, hizo todo. Todo, hermano. Eso es lo que nos está llamando hoy el Señor. Era Noé de 600 años. ¿Cuántos años tenía Noé? 600. ¿Y a los 600 años qué estaba haciendo? Caso, iglesia, estaba haciendo caso. La edad no es una excusa para hacer caso. Es que yo estoy muy viejito y cómo voy a estudiar. Es que yo estoy muy viejito y cómo me voy a congregar. Es que yo estoy muy viejito y cómo voy a ofrendar. Es que yo estoy muy viejito y lleno de mañas y de resabios y cómo voy a buscar la santificación. A mí me criaron así, yo hablo así. Yo soy grosero de nacimiento. Queridos, entre más viejo, entre mayor, más madurez. Pero increíble que entonces en el pueblo de Dios la gente va creciendo en edad y se va volviendo más inmaduro espiritualmente. Le damos gracias a Dios porque en esta congregación hay gente joven. Yo considero joven, ¿no? Bueno, hay gente, ahí sí se ríe, ¿no? Hay gente joven, hermanos, que con todo el respeto a veces los de uno más maduros que los ya más viejitos y más avanzados. Gente que recién llega al Evangelio y más maduro que gente que lleva caminando 5, 6, 7, 8 años y que creen que tienen una tonelada de Biblia así, pero uno dice, ¿y qué inmadurez? ¿Qué pasó? Queridos, la edad no es una excusa para no hacer caso. La edad no es una excusa para desobedecer a Dios. Noé, con 600 años, está haciendo... Pregunto, Noé a su edad, con esa edad que él tenía, estaba haciendo lo que usted muchas veces y yo no queremos hacer. Caso. Noé 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dato que nos da. ¿Qué dato nos está dando? Que cuando Noé tenía 600 años, se vino el primer aguacero de la tierra.
Y no un aguacero común y corriente como los que usted ha visto estos días de invierno. No. No como los ciclones de los tsunamis. No. Quiero decirle algo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto videos de tsunamis? ¿Cuántos? ¿Aterrador? ¿Sí? ¿Sí es aterrador? Querida, eso es una bella fábula lo que era el diluvio. Porque lo del diluvio fue completamente aterrador, a la altura de 20 tsunamis al tiempo, 50 tsunamis al tiempo. Porque lo que sucedió en el diluvio no ha vuelto a suceder. No ha vuelto a suceder, lo que sucedió en el diluvio no ha vuelto a suceder. Si usted llega y se asusta viendo un tsunami y lo que puede hacer en la tierra, lugares como Estados Unidos que están cerca de las costas y cada nada vienen los vientos y se llevan todas las casas y no dejan nada, lo que está sucediendo acá es más tremendo. Vamos a verlo. Continuemos, que esto está muy interesante. Era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres. Ay, hermano, que hagamos la tarea como la hizo Noé. Que nuestros hijos tengan mujeres creyentes y entren al arca también. Que no se vayan a fijar en una filistea, en una incircuncisa o en un incircunciso. Sí, claro, todos entraron al arca. ¿Estás preocupado por quién va a tomar en esposamiento a tu hijo, a tu hija? ¿Estás orando? ¿Estás orando por ese esposo, por esa esposa, por ese yerno, por esa yerna? Suegro, ¿está orando por mí? Está orando por mí, hermano. Él oró hasta que lo vio materializado. Y ahora sigue orando para que no se desvíen. Claro, hermano, es la tarea. Es la tarea suya y mía. O sea que sus hijos tan chiquitos y usted ya les está pidiendo esposa. Sí, yo ya les estoy pidiendo esposa, una mujer que ame a Dios. A los 3 que les llegue una mujer creyente, santa, que los involucre a amar más a Dios. No que los involucre más en los negocios del mundo, porque entonces no les conviene. ¿De qué le convendría a uno de mis hijos una esposa que no quiere nada con Dios? ¿Para que pierda el temor? ¿Para que le pase lo que le pasó a Salomón, el hombre más inteligente y sabio que ha existido sobre la tierra, que se desvió por mujeres? ¿Que le pase lo que le pasó al hombre más fuerte? Que su corazón se desvió, ¿por qué? Por una mujer. Por una mujer. Qué complacencia poder decir que uno casa a los hijos y se casaron con alguien creyente y que siguen sirviendo al Señor y no que están desviados en un mundo caído. Noé entró con sus hijos, con sus nueras y con su esposa. Yo creo que todo se lo dio completo Dios. Versículo 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Cómo mandó quién? Dios. Como mandó Dios. Hermano, ¿y usted cómo está viviendo? ¿Como la vida demanda o como Dios manda? ¿Como manda el hambre o como manda Dios? ¿Como manda el corazón, como manda la vecina, como mandan algunos en los hogares de otros o como manda Dios? ¿Cómo está viviendo? Como Dios mandó. Versículo 10. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al 7º día, ¿qué pasó? Oiga, 7 parejas de animales limpios, 7 días esperando el diluvio. 7 días después de que terminó el arca, 7 días esperando el diluvio. 7 días, y 7, mostrando que la plenitud de Dios en la salvación, la plenitud de Dios en el juicio, la plenitud de Dios en la gracia. Dios plenamente ejecutando el juicio, Dios plenamente dando salvación, Dios plenamente bendiciendo a los que le obedecen. ¿Sí lo escuchó? Repítalo al final. Dios bendiciendo a los que le obedecen. ¿Por qué no estoy viendo la bendición? Revísate. Dios bendiciendo a los que le obedecen. Esto está interesante, ¿cierto? ¿Dios le ha hablado?
Espero que sí. Versículo 9, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las aguas. ¿De dónde? Del gran abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Oiga, ¿me habla de dos tipos de aguas? ¿O solo de unas? Me habla de dos, queridos. Empezó a caer agua del cielo. Toda el agua que no había caído. Ya sabemos que en los tiempos de Noé no había caído el primer aguacero porque la tierra daba su fruto porque, ¿qué decían? Un vapor, hay un efecto invernadero. La tierra estaba recubierta de una capa de agua. O digámoslo así, la tierra estaba metida en un globo de agua. Y se desgarra esa agua del cielo, Dios la suelta. Pero también se abrieron las fuentes del abismo, dice acá. Piense por un momento que el diluvio, como nos lo muestran en los muñequitos, es una pequeña fantasía, ver solo que cae agua del cielo y unos rayos. Diferente es cuando usted ve que está cayendo agua estrepitosa del cielo con poder y que la tierra se empieza a abrir y empieza a subir agua a presión, ¡paz!, que rompe la tierra. O sea que lo más probable es que haya habido como que los volcanes también hicieron su movimiento, sí. Y desde acá vamos a empezar a detallar también lo que la ciencia nos va a ayudar a ver. Versículo 12, ya voy para allá. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días. ¿Cuánto? Listo. Súbase al arca. El arca tenía solamente una ventana. ¿Por qué era necesario solamente una ventana en el arca? Para que en medio de esto catastrófico que está pasando, ellos no pierdan la mirada del cielo, de donde viene su socorro, de donde viene su salvación. Era para que no perdieran la mirada, estuvieran mirando constantemente al cielo, de que el Dios que había dicho que los iba a ayudar, que los iba a salvar y que estaba con ellos protegiéndolos, estaba ahí, que no tenían por qué mirar a otro lado, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Desde allá, desde el diluvio, ya estaban con la mirada en el cielo, como usted y yo deberíamos estar haciendo cuando viene la tormenta, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Estamos en el versículo 11 y 12. 11 y 12. Todavía no he llegado al 13. ¿Me permites? Un momentico, ya llegamos al 13, mi hermano. Evidencias del diluvio. Algunos cuando llegan a estos capítulos de la Biblia dicen que es una linda fábula. Ay, no, eso es un lindo cuento. Pero quiero decirle que hay evidencias científicas, hay evidencias en la arqueología, hay evidencias en la historia que demuestran que el relato de la Biblia es ciertísimo. Es ciertísimo. Uno de los textos más antiguos que existe en la historia de la humanidad se llama Gilgamesh, un libro de la Mesopotamia antigua, escrito en tablas, en piedra. Y en este libro de más de 3000 años antes de Cristo, ¿cuánto? Más antiguo que la Biblia. La Biblia fue empezada a escribir en 1600 años antes de Jesús. En este texto ya nos están narrando ese hecho de manera universal, el diluvio, no como un diluvio local. Algunos escépticos que atacan el texto dicen que el diluvio tuvo que haber sido local. Si fue local, queridos, si fue local, no tendríamos la evidencia universal de que el diluvio realmente, el agua llegó hasta la punta más alta de la tierra. Si alguien le da por subir al monte Everest, que es el pico más alto de la tierra, ¿cierto? ¿Sabe qué va a encontrar? Va a encontrar pruebas de que hubo un diluvio universal. ¿Qué hacen en una punta tan alta como el monte Everest? Restos coralinos o de animales del mar petrificados. Si están en la punta de una montaña.
O sea que en algún momento esas puntas estuvieron totalmente cubiertas de agua, o en algún momento esas puntas de las altas montañas que conocemos estuvieron sumergidas y en el momento del diluvio subieron. Sí, por eso le digo que esto no es un tsunami más. Esa es la catástrofe más grande del mundo. Esto ha sido catastrófico. Se está rompiendo la tierra. El texto de Gilgamesh en Mesopotamia habla de un hombre llamado Utnapishtim. No hablan de Noé, sino que un señor llamado Utnapishtim fue escogido para que metiera en un barco un poco de animalitos y ellos sobrevivieran al diluvio. Es un texto que está narrando unos hechos muy similares a lo que narra Génesis, solo que allá no van a hablar de Dios, solo que allá no van a hablar ya de las evidencias que Dios muestra a través de la Biblia. Muchos textos antiguos, el texto de Gunyun en China, como ellos dicen que hubo un diluvio universal, de que hubo un hombre escogido llamado Nun, y que ese hombre llamado Nun también tuvo que crear una gran embarcación para subir animales y que sobrevivieran. Pero también aquellos que les gusta la teogonía, los griegos también tienen que Zeus una vez dijo: voy a inundar el mundo, voy a devastarlo. Y entonces su hijo, el hijo de Zeus, Prometeo, dijo: yo tengo que salvar a mi familia. Y tomó a su hijo, Prometeo, a Deucalín, es que se llama Deucaulín, y le dice: construye un barco, porque el gran dios Zeus va a destruir la humanidad y tiene que sobrevivir alguien, o si no, ¿cómo la reprobamos? No solamente en la mitología antigua, no solamente en la historia antigua, con los griegos, con los chinos, con los babilonios, estamos hablando de las civilizaciones antiguas, de cómo nació la humanidad. Los egipcios también contaron acerca de un gran diluvio que arrasó con todo. No solamente ellos, en Londres hay unas tablas, unas tablillas de la época de los reyes que existieron en el tiempo del diluvio, en el Museo de Londres. Tablillas en piedra escritas donde va diciendo los reyes que vivieron en ese tiempo y diciendo que hubo un diluvio. Uno de los hallazgos de la arqueología moderna, siglo XX, en el Mar Muerto, rollos escritos que dicen que hubo un diluvio universal, que existió un diluvio universal, y hablando de Noé y hablando de otros reyes que hubo sobre la tierra. De una vez desde ahí, desde Noé, empieza uno a saber cómo fue que vinieron los egipcios, descendientes de ¿quién? De Cam. Y empieza a dar el orden de la nueva humanidad, de dónde salió. Porque los babilonios sí tenían bien guardado el tema de sus reyes. Entonces, hay evidencia científica, evidencia arqueológica. Algunos de nosotros, cuando estuvimos en el colegio, nos enseñaron sobre Pangea. ¿Cuántos recuerdan que era Pangea? ¿Cierto? La Pangea, que era solamente una tierra, que los continentes no estaban divididos como están, porque si usted coge el globo terráqueo, puede darse cuenta que los continentes, ¿qué pasa con los continentes? Oye, aparecen fichas de rompecabezas. En algún momento tuvieron que estar unidos. Y si en algún momento tuvieron que estar unidos, ¿qué los separó? Si no hay demostración de que hubo lluvia de meteoritos, lo que sí podemos evidenciar es que hubo un gran diluvio que rompió las cataratas del cielo, que rompió las fuentes de la tierra, y que cuando salió esas aguas con tanto poder, empezó a separar la tierra. La tierra que conoció Noé antes de entrar al arca no es la misma tierra que existía cuando él salió. Se separa los continentes. No solamente se separan, unas partes de la tierra emergen, otras suben a la superficie, ascienden a la superficie, demostrando que el texto bíblico hoy en día, la ciencia que tanto lo atacaba, hoy en día les queda no más que decir: oigan, sí, es más práctico opinar por el diluvio que opinar por otras cosas, porque hay la evidencia. Pangea. ¿Qué más podemos tratar? Cementerios de fósiles.
El Gran Cañón, si usted le da por mirar, yo no lo conozco, pero puede ver fotos satelitales del Gran Cañón. El Gran Cañón del Colorado, mire que estamos alejados de Mesopotamia, de donde se está narrando el hecho del diluvio. En el Gran Cañón, lo que usted va a evidenciar es que esas rocas fueron cortadas por agua que salió de adentro, por agua que cayó del cielo, por agua que hizo subir, que hizo bajar, que hizo romper la tierra. Pero ¿qué más va a encontrar? No solamente sedimentos, capas de tierra, que muestran que esas capas de tierra no tenían por qué estar en la superficie, porque son sedimentos de capas internas de la tierra, muy bajas. ¿Qué más encuentran? Encuentran cementerios fósiles. Ahí en el Gran Cañón, algo cerca. Váyase nomás acá a Boyacá, allá donde estuvieron en campamento las mujeres. ¿Cómo se llama eso? Villa de Leyva. Si usted se va a caminar por el desierto, va a encontrar fósiles. Fósiles que no tienen por qué estar ahí porque le pertenecen al agua. ¿A qué altura estamos del nivel del mar para que vean esas rocas y esos animales marinos? Vuelvo y se lo digo, aún en el Himalaya, que es una de las partes más altas del globo terráqueo, como en el Monte Everest, se encuentran esqueletos de animales fósiles que pertenecen al área marina. En el Himalaya han encontrado muchos moluscos de fósiles petrificados de animales que le pertenecen al mar, igual que en el Monte Everest. Si fueran por pruebas de evidencia científica, las hay. Pero hoy no es una clase, pero quería dejarle este abrebocas para que usted, cuando alguien le vaya a decir que esto es un cuento más, se dé cuenta que hay bastante que estudiar y que esto no es un cuento más, que lo que Dios ha dicho es así. Usted y yo como creyentes simplemente tendríamos que venir al texto y decir, si Dios dijo que hubo un diluvio, así fue. Si Dios dijo que se rompió el agua del cielo y el agua de la tierra, así fue. Algunos necesitan evidencias. Nosotros tenemos la evidencia más grande de lo que Dios dice en su palabra. Usted y yo aquí sentados con una vida transformada, reconociendo que Cristo se levantó de entre los muertos y sigue vivo. Sigue operando en la vida de aquellos que creen su confianza en Dios. No necesitaríamos mayor evidencia, pero la evidencia es para aquellos que la reclaman. ¿Usted reclama evidencia? Entonces, crean el texto. Crean el texto. Con estas evidencias dejamos por sentado que el diluvio no fue algo local, fue algo de manera universal. Universal. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro, sin necesidad de tener todos los recursos que tenemos hoy en día, sin necesidad de tener las pruebas arqueológicas, científicas, sin necesidad de tener las pruebas arqueológicas de culturas antiguas que narraran un diluvio, pero con la iluminación del Espíritu Santo, afirma lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias conciencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, ese mundo antiguo, pereció como anegado en agua. ¿Cómo pereció esa civilización antigua, esa humanidad primera, esa humanidad antidiluviana? ¿Cómo pereció? Por agua. Pero está después del Señor Jesucristo, está como en el año 50, 60 del Señor Jesucristo. Y no necesitaba las pruebas arqueológicas, no necesitaba las pruebas científicas, no necesitó pruebas más que el Espíritu Santo viniera y le dijera, lo que está en el Génesis es cierto, hubo un diluvio.
El mismo Señor Jesucristo en Mateo nos dice que como en los tiempos de Noé, Cristo, que es Dios hecho hombre, afirma que hubo un diluvio. Otros profetas, acompáñenme al libro de los Salmos. Salmo capítulo 104. Salmo capítulo 104, versículos 6 y 8. ¿Ya llegamos? No se me pierde, iglesia. Salmo 104, versículo 6. Dice: con el abismo como con vestido, ¿la qué? La cubriste. Sobre los montes estaban. ¿Dónde estaban las aguas según este texto? Los montes son lo planito, lo llanito o la playa. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. ¿Quiénes huyeron? Al sonido del trueno se apresuraron. Subieron los montes y descendieron los valles al lugar que tú. ¿Qué me está diciendo este texto? ¿Qué me está diciendo un hombre como David? David está viendo que en el tiempo del diluvio el terreno que estaba bajo el agua subió y que las grandes montañas que pasó también descendieron y quedaron llenas de agua. O sea que sí hubo un movimiento de la tierra tremendo. La teoría de Pangea no es descabellada a través del texto bíblico. Hubo una unidad de tierra que fue partida y fue removida. ¿Cuándo? En el diluvio. Volvamos a Génesis capítulo 7. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Un cataclismo de 40 días. 40 días sin parar de llover. Y no como un aguacero normal, un aguacero que partía las capas de la tierra. Versículo 13. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Por qué entraron ellos al arca? Porque era el lugar seguro, ¿cierto? Listo. Versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie. Versículo 15. Preste atención lo que dice acá. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. ¿Qué pasó con los animales? ¿Noé tuvo que ir a cazarlos y traerse el elefante de las orejas para meterlo en el arca? No. Ellos llegaron. Dios, que iba a enviar el diluvio. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los animales parece que tuvieran radar? Cuando va a haber una catástrofe, cuando va a haber un inconveniente, cuando va a temblar, los animales parece que tuvieran radar, ¿cierto? Algunos se tiran y se echan al piso, otros buscan refugio inmediatamente. Otros saben a quién buscan, al ser humano. Sí, buscan al ser humano. Un video de una osita parando los carros para que alguien le ayudara a sacar a su osito que estaba en una trampa. El Señor les ha puesto radar también para el peligro. Queridos, la obra del diluvio, ¿quién preside en el diluvio? Dice Salmos. ¿Quién? Dios. Dios lo preside, Dios es el de la orquesta. Él lo preside. Él anda sobre un querubín, dice el salmista, preside en el diluvio. Aun cuando los truenos caen, allí en ese salmo que estudiamos, el Salmo 29, voz de Jehová, grande, poderosa, el sonido tremendo en medio de la tormenta. No está en medio de la tormenta con la mirada puesta a través de la ventana en Dios. Todos los animales vienen al arca. Versículo 15.
Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado. ¿Cómo? Uy, ese léalo en mayúscula, mi hermano. ¿Cuántas veces ha leído hoy como le mandó Dios? Como le mandó Dios. Y no eso, como le mandó Dios. ¿Por qué es tan repetitivo el texto? ¿Qué es lo más significativo de este capítulo? Los animales en el arca construida, el aguacero que rompió la tierra, que la rompió. O lo más significativo es, ¿cómo? Hay algo más significativo que el desastre que estaba cayendo sobre la tierra. La obediencia de Noé. Los que somos padres, ¿qué es lo más significativo para nosotros los padres? Que nuestros hijos hagan caso. ¿Qué es lo más significativo para vuestro Padre Celestial? Que nosotros le obedezcamos y temblemos ante su palabra. La obediencia. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como lo había mandado Dios. Y Jehová, ¿quién cerró la puerta? Noé, Can, Jafé, el elefante, ni un hombre, ni un animal cierran la salvación. La salvación la cierra porque en él está segura. Él es el que dice, hasta aquí fue. Hasta aquí es que llega el último de la iglesia. Hasta hoy les doy plazo. Él es. No solamente diciendo hasta el momento, sino mostrando que la salvación en él está segura. O sea que el arca ahora allá afuera, no allá adentro. Tremendo, ¿no? Se cerrará allá afuera. Para que deje de pensar que usted puede hacer algo, para estar seguro. Estoy seguro en mis obras, me voy para el cielo. Estoy seguro porque le doy mercado a todo el mundo, me voy para el cielo. Pastor, entonces no hay que hacer buenas obras. Para salvarse, no. Porque eres salvo, sí. Como eres un hijo de Dios y ahora perteneces al cielo, haces obras que exalten al Dios del cielo. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea que la evidencia científica es acorde a lo que dice el texto. Ya entendemos por qué en el Everest hay residuos coralinos. Ya entendemos por qué en el Himalaya sucedió eso. Ya entendemos por qué en el Gran Cañón hay seres petrificados que le pertenecen al mar. Ya entendemos. Todo fue cubierto. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40 días. Ok. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y todo, ¿qué hubo? Mortandad. Un juicio lleno de mortandad. Un juicio lleno de, ¿qué es lo que le espera a la tierra? Un juicio donde el que no está arrepentido y no está en el arca de salvación, lo único que le espera es mortandad, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Quiénes la estaban disfrutando en medio de este juicio? Noé y su familia estaban disfrutando la gracia de Dios. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué murió? Todo.
O sea que la vida, ¿dónde estaba? ¿Dónde? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Estuvimos enseñando que el arca, ¿quién tipifica? Al Señor Jesucristo. Cuando se construye no solamente el arca de Noé, sino el arca del pacto, el arca del pacto fue hecha ¿en qué? ¿En qué material? En madera, ¿cierto? ¿Y cómo estaba recubierta? En oro. Y dentro del arca, ¿qué había? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná del cielo, porque ya no se iba a comer más alimento del cielo. El Señor Jesús se muestra como el maná, yo soy el pan del cielo. El arca representa la humanidad y la deidad de Cristo. Y dentro de ella está la ley, diciendo, la ley es divina y necesita a alguien de carácter divino para cumplirla. ¿El arca es hecha en madera común? No, en una excelente madera que pudiera pasar esta gran tormenta. Si usted no está en el arca del gran material de mi Salvador, quiero decirle que la tormenta no lo va a dejar con vida, lo va a aniquilar, porque viene una tormenta de fuego. ¿Estás seguro que estás en el arca? Algunos atacan el texto diciendo, oye, ¿cómo haría Noé con todos esos animales allá? ¿No se le daría un circo allá, el león con hambre y se le va a comer las ovejas? Oiga, la hiena no le darían ganas de comerse a Can, a Jafé o de pronto al mismo Noé. ¿Cómo haría Noé? Los animales comían hierba. En este momento de la administración, en esta dispensación o administración, Dios se está entendiendo con el hombre de una manera distinta. Los animales son vegetarianos. Vegetarianos. Los hombres no comían animales, ni los animales se comían entre sí. Ahí sales de la duda. En esta arca, Noé tuvo que haber metido alimento suficiente para su familia y para los animales que con él iban a sobrevivir. Le hago una pregunta. ¿Por qué Dios le dice que meta alimento? Porque Dios está pensando en él, está preocupado por él y le está diciendo, yo de una vez le dejo la provisión para el momento en que esté sufriendo la circunstancia catastrófica. Queridos, en medio de las necesidades, Dios sigue siendo nuestro proveedor. Dios sigue proveyendo. Y estoy seguro que usted y yo, por más dificultades que tengamos, no estamos pasando la de Noé. 40 días. Escuchando, imagínense, no está viendo afuera, pero sabe que el agua está a reventar. Truenos, el rugir del mar. ¿Cómo se sonará cómo será el sonido de un volcán en erupción cercano? De esas fuentes de las aguas rompiéndose y cortando la tierra. ¿Cómo será? ¿Será que eso asusta? Lo único que tenía que hacer Noé en medio de ello era estar mirando a través de la única ventana, la ventana al cielo, de donde viene su socorro y el mío. Continuamos nuestra lectura para terminar el capítulo 7. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Toda carne es toda carne. Así de aves como de ganado y de bestia. Y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Repetitivo, ¿no? Muerte, muerte, muerte. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra
150 días. ¿Cuántos días? 150. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40. ¿Cuánto? ¿Y la inundación cuándo empezó a bajar el agua? 150 días de inundación. ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca? Recuérdese que sube y espera 7 días. Está esperando 7 días a que arranque. ¿Cuántos días? 157. 372 aproximadamente, casi un año. Está Noé en el arca. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mirando la ventana. Yo no invito a la gente a la iglesia y le cuesta duro venir el domingo. Imagínense, un año mirando para el cielo, ocupándose en lo que Dios le entregó que hiciera. Termina el arca, y después de terminar el arca, ¿había terminado su oficio? No. Y estando en medio del diluvio, ¿había terminado Noé su oficio? En esos 40 días de aguacero, ¿Noé había terminado su oficio? En esos 150 días que se está disminuyendo el agua, ¿Noé había terminado su oficio? En esos 375 días, ¿Noé había acabado su oficio? Cuando él termina ya en el capítulo 8 y se abre el arca y él sale, ¿Noé ya había acabado su oficio? Querido, quiero decir, provisión total, no solamente para ir al cielo, sino para tener lo que nos decía hoy nuestro buen pastor en Juan capítulo 10, para que tengan vida y vida en abundancia. Hermano, no tengo paz porque no tengo economía, no tengo dinero y estoy enfermo, entonces tú no tienes vida en abundancia. ¿Dónde está el Cristo al que tú lo honras? ¿Dónde está el que te has creído? ¿Dónde está el Cristo al que te ha salvado? Si no estás viviendo eso, tal vez no lo tienes. Fíjate bien, hazte un examen. Vida en abundancia. La vida en abundancia no es no tener problemas. La vida en abundancia no es no enfermarse. No es no tener escasez económica. Eso no es la vida en abundancia. Es aprender a vivir dentro del arca, en medio de un diluvio, rompiendo el mundo y decir, miro arriba por la ventana y adoro a mi Dios porque me ha dado la provisión para sobrevivir cualquier diluvio que venga. Esa es la diferencia, iglesia. Deja de vivir como un pobre espiritual. Deja de vivir de esa manera, porque no estás honrando a Dios. Eso se llama incredulidad. Y en un momento se puede convertir en murmullos. Es que yo lo busco, pero es que, no, hermano, pero es que, y solo queja avanza y poca alabanza. Hermanos, ten cuidado con lo que sale de tu boca. Porque el Señor Jesús dijo que iba a juzgar cada palabra de nuestros labios. Nos quejamos mucho de las circunstancias, pero no nos quejamos de nuestro pecado. ¿Por qué no te quejas de tu pecado? ¿Por qué no te quejas de tu falta de compromiso? ¿Por qué no te quejas de tu indisciplina espiritual? ¿Por qué no te quejas de no orar, de no leer la Biblia, de no discipularte, de no formarte, de no hablarles a otros del Evangelio y mostrarlo con tu vida? ¿Por qué no te quejas de eso? Porque es más fácil quejarnos de algo que nos hace falta y decirle a Dios, no me lo has dado. Y algunos terminan hasta peleando con Dios. Y dicen, no vuelvo a la iglesia, porque es que Dios no me ha bendecido. Es que Dios no me ha dado. Es que yo le pido y le pido a Dios. ¿Le estás obedeciendo? ¿A qué te llamó hoy Dios? Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Antes del aguacero, durante el aguacero y al finalizar el aguacero, Noé hizo lo que Dios le había mandado. Y ahora la pregunta es, ¿quién estaba con Noé antes del aguacero? Dios, proveyendo la instrucción. ¿Quién estaba con Noé dentro del aguacero? Dios, mostrándole su provisión y su protección y su salvación genuina. ¿Quién está con Noé cuando termina el aguacero? ¿Quién está con usted? Fíjese que es Dios y que no esté acompañado solamente de usted, porque la peor compañía que usted puede tener, ¿sabe quién es? Usted mismo. Yo mismo soy la peor compañía que puedo tener en medio de los problemas. Mi mejor compañía es Dios. Esa es la mejor compañía. Deja de escuchar a tu corazón, escuchar a tu cabeza y mira a tu Creador. Iglesia, ¿Dios le habló en esta mañana?
Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Eres un Dios bueno, eres un Dios lleno de misericordia, eres un Dios lleno de bondad. Eres el Dios que dio los planos a Noé para el arca, que dio la provisión a Noé para el arca, que dio el alimento, el sustento y la protección que Noé necesitaba para estar firme dentro del arca y saber que ese diluvio que todo lo destruía no pasaría sobre él. Él prevalecería porque estaba con quien prevalece. El arca no fue construida, Señor, para ser llevada por un timón. Fue hecha para navegar en medio de la tormenta, porque eres tú quien la guía, quien la protege. Así debe ser nuestra vida, Señor. La única ventana del arca apuntaba al cielo, y quieres que nosotros estemos mirando constantemente a quien está en el cielo. Puesta nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo, el único que tiene poder para salvar y dar vida eterna. Creemos y confiamos que viene un diluvio, Señor, y los que estamos seguros en ti, ay, Señor, ese diluvio no tiene nada que ver con nosotros. Pasaremos intactos e inmunes frente a ese juicio que viene sobre la tierra. Hoy es el día para decirte, si no has conocido a Cristo, hoy es el día para decirle, Señor, yo quiero sobrevivir al diluvio que viene. Yo confío en ti como mi arca de salvación. No es más seguro durante todo el año que estar dentro de ti, que estar contigo, que ver tu provisión y que ver tu guía. Te bendecimos en esta mañana, bendecimos las vidas de las personas que nos están siguiendo en el en vivo, bendecimos las vidas de las personas que no pudieron venir hoy, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, bendecimos tu nombre, Señor, y anhelamos verte prontamente y estar contigo, adorándote por la eternidad. Gracias por esta porción de tu palabra, gracias por el llamado a la obediencia. Ayúdanos a recordar que no podemos vivir como queramos, que no podemos decir obedezco una parte y la otra no. Tú quieres una obediencia total, una obediencia genuina, una obediencia absoluta, una obediencia que no escatima, una obediencia que se sujeta. Gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad, por hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a los hermanos que nos han seguido hoy en el en vivo. Continuamos con nuestro estudio de Génesis durante el próximo domingo. Acompáñenos también.